Cuando hablamos del origen de lo que es la casuística en la ufología patagónica, podríamos determinar de que esto comienza desde tiempos muy lejanos. Estamos hablando del tiempo de la conquista, el tiempo de la exploración, ¿ah? De lo que fue el extremo sur del continente americano, donde justamente en el año 1580 Pedro Sarmiento de Gamboa, un capitán de fragata, observa en la localidad aledañas a lo que es San Gregorio específicamente, observa un fenómeno que para ellos fue inusual, y aquello ya hace de que el estudio de la casuística ufológica comience en esa época. Estamos hablando de 1580. Describe, y al darse cuenta en la noche, en una dirección al sur, en el sureste, vieron salir del agua una luminosidad circular, pero de que ellos la describen como una bermeja de fuego, que es como una daga. Sabemos que una daga es una especie de cuchillo de la época con forma alargada y que iba subiendo, ¿no?, de mar a cielo, y que se quedó situado en un monte cercano como una lanza, ¿no? Interesante la morfología para poderla comparar con este fenómeno de San Gregorio y muchos otros que han podido ser avistados en Patagonia en nuestros tiempos no presentes, y que de ahí dice supuestamente de que había cambiado de forma, ¿sí?, como una especie de media luna, y posteriormente de bermeja, que es como un color anaranjado rojizo, se transforma a un color blanco, ¿no? Es lo que está ahí en el diario Las Bitácoras, ¿no?, que podríamos denominar de Pedro Sarmiento de Gamboa, y que está en la Biblioteca Nacional de Chile, en los libros de sus historias y en esos viajes, ¿no?, realizados por estos exploradores en esa época. Y esto significa nada más y nada menos que si no hubiera una información respecto a otro avistamiento en esa época de la casuística, estaríamos hablando de que este acontecimiento estaría dando el origen o el inicio de la casuística ufológica chilena. Tenía mucho miedo porque se acercaban hacia las casas y la forma que tenían era igual que cuando tú ves algo en un dibujo, o sea, como las historietas tenían las ventanitas que se veían de verde, naranja y amarillo, siempre me acuerdo de eso. Hacia arriba una punta con los tres colores también, verde, naranja y amarillo, se escuchaba un zumbido así como un avión. Cargado el bus hacia el río Turbio y justo en el sector donde se divide la parte chilena con la argentina, donde dice bienvenido Chile y bienvenido Argentina, en lo más alto que hay a 2 kilómetros de Mina 1, cuando iba pasando por ahí el vehículo nuestro, se quedó iluminado completamente el bus y traspasó la luz blanca la estructura metálica del bus. Los 40 pasajeros, 45 que llevaba ese bus, están testigos. Yo dije, es una nave, ¿ya? Era una nave rara. Yo le digo, mira, le digo yo, lo suspendida, no justo arriba del auto, sino que como en diagonal. Si era tan grande o estaba tan bajo, porque era muy grande. Y con esas lucecitas que destellaba, yo pude verle, ¿cierto?, como quien dice, la parte de abajo de esta nave, que me llamaba la atención, era como una cosa de acero. Y tenía toda una, como si le hubieran puesto perfiles de aluminio. Venía con un montón de luces de colores bien cerca de la costa. Así que en el momento que llegamos frente al barco nos dimos cuenta que estaba muy cerca de la playa. Y era de grandes dimensiones y al ver que estaba tan cerca de la costanera, yo le digo a mi señora que alumbre con el foco buscahuella al barco porque da la impresión que venía demasiado cerca.
Ahí tuvimos la gran sorpresa que cuando enfocó con el buscahuella el barco, nos vimos que venía navegando entre roquerío y arena. Ahí estaba el mar, en ese sector estaba seco, no había agua. Pasaba como si hubiera andado en agua, no emitía ningún ruido y las características del ese material de granito que hay en los cementerios, así se veía todo iluminado en el interior. De pronto cambia de luces, da un apagón y cambia todo el color de las luces, quedan de color y quedan todas luces blancas. En ese momento gira hacia el interior del mar y se intenta parar el interior del mar. Unos destellos de luz entre color aluminio, fuertes y brillantes. ¿El tamaño? Bueno, a abrir la vista parecían que fueran centímetros, pero calculando la distancia podrían ser entre 15, 16 más metros. Una sola estructura con diferentes tipos de luminosidades, pero con pequeñas chispas de luz alrededor, unas 3, 4. ¿Y esto aproximadamente a qué altura se encontraba? En el horizonte, justo el horizonte, entre los cerros que se llaman, que nosotros le decimos Dos Lagunas. El aparato va pasando y lo vimos que era algo metálico hacia adelante, pero con estallido, algo largo, una cola que estallaba las luces de multicolores, pero unos colores preciosos, por ejemplo un color rojizo, un rosado fuerte, un lila, era maravilloso, era precioso. Entonces era con cola larga, que todavía yo decía, eso será un cometa, no sé, pero sabe usted que va descendiendo y cruza la calle Esmeralda y se va, como que se aterrizó a la altura donde está la Virgencita del cementerio viejo. No se aprecia como raro que vemos ahí, pero no se aprecia lo que... Oye, qué buen acercamiento. Se vio el techo de la nave y como les digo, tenía 3 mástiles, o sea, como palos de luz. Eran más anchos abajo y angostitos arriba, y arriba tenían un globo cada uno, los 3. Y sobre el techo también habían una especie de casitas, que eran unas cuadradas, habían otras que eran medias triangulares, otras así tipo en conos, eran muy extrañas. Y pude presenciar bien que se trataba de una nave que no era un avión, no tenía alas, y además el fuego de la cola era una cosa inmensa. Extraño, era como un avión, pero no tenía alas. Cuando íbamos pasando, de repente se iluminó el auto. O sea, se iluminó como quien solda sin menos. Y se iluminó completo el auto, y el auto se levantó. El auto se levantó y cayó estáticamente y se frenó. Y en eso mi hermano estaba en el volante y soltó el volante y quedó así. Escuchamos los ruidos de motor, así como que se hubiera caído, se iba a caer el cerro que estaba al lado de nosotros. Que el auto lo levantó y en el momento el auto quedó silbándose con un eco. Quisimos colocar un CD, tampoco funcionó. Al rato después funcionó cuando íbamos en la huella. Al tener conocimiento de esta situación, el mando de esta unidad se trasladó en vehículo policial hasta el sector de Camino Dumestre, distante a 4 kilómetros de esta ciudad, donde por intermedio de binoculares
a un costado del faro, se empezó a observar y efectivamente había un haz de luz de tierra a cielo con distintos colores, que era azul, verde, y que efectivamente se notaba que había caído, que estaba en tierra firme, por la oscuridad del sector, que se tenía buena visual. ¿Es el sector del faro? Frente del faro, claro, y desde ahí se veía hacia el fondo, pero se notaba que era bien distante, no estaba cerca. O sea, eso estaba caído, estaba estrellado. Y estaba caído, estaba estrellado con una luminosidad, como les digo, de tierra a cielo. Y se notaba que era algo que había caído reciente. Que fue capturado la noche, que ya oscureciendo. Se me dio por mirar hacia la ventana, salía al patio y veo esta imagen y lo capturé con mi celular. ¿Qué tal amigos? Patricio Fría de Ufonautas Patagonia. Vamos a hablar un poco acerca de un avistamiento sucedido aquí en Puerto Natales sobre la ciudad hace unos meses atrás y que específicamente es muy interesante porque de acuerdo al testigo pudo visualizar una especie de artefacto que donde emanaban ciertas esferas que entraban y salían del lugar y generaban distintas formas, y también esto se mantenía suspendido a una altura aproximada de unos 30 metros de donde él estaba observando el fenómeno, aproximadamente de 30-50 metros, y genera toda una evolución de un fenómeno que realmente al observar el video nos damos cuenta que estamos realmente en presencia de un fenómeno anómalo aéreo en este caso. Le voy a explicar un poco en relación a lo que el testigo dio a conocer, que él estaba en su casa habitación y siente un zumbido, y en vista de esto que sintió, él salió afuera a observar el lugar y se da cuenta de que sobre el techo de su casa, a unos 30-50 metros aproximadamente en vertical, se encontraba una luminosidad central, esférica, grande, donde cada vez que pulsaba salían desde su centro unas pequeñas esferas que iban dando cierto movimiento, del cual él pudo grabar y rescatar este fenómeno, que es muy interesante y del cual yo pude sacar algunas fotografías del video o fotogramas. Así que aquí le adelanto un poco uno de los últimos fenómenos que ha sucedido aquí en Patagonia. Un abrazo.